Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Bienvenidas y bienvenidos a las conferencias grabadas de la semana ADM. La Asociación Dental Mexicana, en conjunto con Inteligencia Dental, están llevando hasta la comodidad de tu computadora este ciclo de conferencias para llevar la educación continua y mantenerte actualizado. Te invitamos a que disfrutes de esta conferencia y nos acompañes en futuros eventos de manera presencial y también virtual que están por venir. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Y crea las herramientas de comunicación necesarias para que la población esté informada de la importancia de la salud bucal y los procedimientos odontológicos existentes. Mantiene relaciones con los órganos legislativos de nuestro país a fin de lograr mejoras en la normatividad y reglamentación que beneficien a la salud odontológica de los mexicanos y al gremio en lo particular. ADM organiza actividades dirigidas a los jóvenes estudiantes de odontología, brindándoles espacios para que se expresen, sesiones académicas y, sobre todo, incentiva el desarrollo de sus potenciales. Publica en su página web la revista ADM Estudiantil, órgano de difusión virtual donde los estudiantes de pregrado publican artículos de interés. Ser socio ADM tiene sus beneficios: credencial con descuentos en más de 8,000 establecimientos a nivel nacional, la revista ADM, órgano oficial de la asociación, que publica información clínica y de investigación, biblioteca con nuevas instalaciones ubicadas en el edificio de la ADM y que cuenta con uno de los acervos más nutridos con más de 18,000 ejemplares. Acceso exclusivo a la biblioteca virtual, donde pueden consultarse diversos journals, libros y revistas de renombre. ADM tiene 2 conferencias mensuales en línea, tal como la que vamos a iniciar, con prestigiados conferencistas nacionales e internacionales que tienen valor curricular. Dichas conferencias quedan archivadas en la página www.adm.org.mx con acceso exclusivo para socios. Cuenta con 96 prestigiados conferencistas que brindan su tiempo y conocimientos en los eventos de colegios filiales. Maneja costos preferenciales para eventos tanto de ADM como de sus colegios, y sus afiliados cuentan con diversos eventos científicos sin costo, así como becas en eventos nacionales e internacionales. Todo odontólogo tiene el deber y la responsabilidad de certificarse, y en ese respecto, ADM tiene la idoneidad para certificar al cirujano dentista de práctica general. Al ser socio ADM, eres también socio de la Federación Odontológica Latinoamericana y de la Federación Dental Internacional. Por todo esto y mucho más, te invitamos a formar parte de nuestro equipo, porque nosotros ya somos ADM. ¿Y tú? Para mayores informes, pueden ver en la página www.adm.org.mx.
Y bueno, dicho esto, vamos a dar inicio a nuestra sesión científica del día de hoy. Corresponde presentar a nuestro primer ponente de esta semana, de quien muchos de ustedes ya lo deben de conocer. Podría decirles que es un profesionista exitoso, endodoncista, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, expresidente de AME, pero en vez de decirles de eso, quiero hablarles de la persona con gran calidad humana, un excelente amigo, un ponente que no se queda con nada y a quien yo recuerdo mucho por una frase que decía: lo que hoy es religión, mañana puede ser pecado, que para mí fue fundamental en comprender muchos conceptos de endodoncia. Hablando precisamente del tema de hoy, la endodoncia exitosa al día de hoy, qué sirve y qué no, le damos la bienvenida y le agradecemos su participación al doctor Mauricio González del Castillo Silva. Mauricio, un abrazo hasta León, Guanajuato. Bienvenido, el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias, Héctor, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con esta plática de endodoncia. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Este es una revisión general, un tema quizá muy ambicioso de la endodoncia exitosa, qué sirve y qué no sirve. Vamos a dar un repasito general de lo que estamos haciendo ahora en endodoncia, qué estamos haciendo nosotros los endodoncistas para que esta práctica, esta parte de la odontología tan importante sea exitosa. Olvidarnos un poquito de aquello de que ahora ya no se hacen endodoncias y que la endodoncia tiende a desaparecer porque ya están los implantes. Creo que es importante mencionar por qué no se cree o por qué no creen muchas veces los mismos pacientes en endodoncia. Tenemos que empezar a hablar sobre lo que es la técnica de la endodoncia. Sabemos básicamente todos nosotros que los objetivos de la endodoncia, técnicamente hablando, están supeditados en dos puntos básicos: limpieza, alisado y conformación de los conductos radiculares, para posteriormente obturar herméticamente y tridimensional los mismos conductos que ya previamente limpiamos. Entonces, ¿por qué no nos creen? ¿Por qué pasa eso si normalmente es tan sencilla la práctica? Bueno, ¿por qué no confían en nosotros? Precisamente por estos tratamientos que estamos viendo en la pantalla. Desgraciadamente, cuando hacemos una endodoncia que no va a ser exitosa, solamente quitamos el dolor. El paciente ya no tiene dolor. Sin embargo, podemos nosotros saber que esto no es el éxito. El hecho de que no haya dolor no es sinónimo de salud. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Y entonces, si yo tengo una endodoncia en donde veo deficiencia en la obturación, veo lesiones periapicales, son bombas de tiempo que en cualquier momento van a dar problemas. Incluso, si ustedes se meten en internet, van a ver muchas historias de que la endodoncia no se debería de hacer porque es causa de focos de infección terribles. Bueno, eso es un error total. La ciencia nos ha demostrado que una endodoncia bien hecha, que la limpieza de los conductos radiculares, el control de la infección, nos va a resolver los problemas y no necesariamente nos va a provocar un daño. Se hacen aproximadamente 4 millones de endodoncias al año en nuestro país. Eso nos da la pauta para pensar que la endodoncia efectivamente es exitosa. Pero ¿cómo poder hacer que esto funcione? Bueno, como les mencionaba, hay pacientes, como en este caso que les estoy presentando, un paciente femenino de 43 años de edad que acude a la valoración por dolor en el órgano dentario de este 45 que lo pueden estar ustedes viendo, y le comentan que hay que rasparle el hueso porque la endodoncia no está funcionando. Si podemos ver la radiografía, evidentemente es una endodoncia corta, pasada, hay una sobreextensión del material, es una endodoncia limpiada deficientemente y la lesión persiste, por lo tanto el paciente va a tener dolor. Sin embargo, si nosotros hacemos un buen tratamiento, si hacemos una limpieza adecuada del conducto radicular, si obturamos herméticamente el mismo, el dolor va a desaparecer porque controlamos la infección y por lo tanto la lesión tendrá a desaparecer. Entonces, no es lo mismo, como les mencionaba yo, hacer este tipo de tratamiento que este tipo de tratamiento. Entonces, eso es lo que tratamos de explicar en esta plática, en esta mañana, en un tiempo breve, pero vamos a dar un repaso general de lo que estamos haciendo y produciendo en endodoncia. Tendríamos que manejar estos 10 puntos. ¿Qué vemos en cada uno de ellos? ¿O qué ha cambiado? ¿O qué conceptos se siguen manteniendo dentro de lo que viene siendo la endodoncia moderna? Diagnóstico, aislamiento, anestesia, etcétera. Vamos a ir viendo cada uno de estos pasos y nos vamos a detener en cada uno de ellos para saber qué es lo que está pasando. Yo creo que una recomendación básica del diagnóstico sería que todos los dentistas de práctica general, que todos los especialistas, etcétera, hiciéramos diagnóstico pulpar antes de cualquier tipo de tratamiento.
Eso es fundamental. Olvidémonos un poquito acerca de lo que normalmente establecemos como pulpitis irreversible, pulpitis dolorosa, pulpitis no dolorosa, etcétera. A lo que me quiero referir en este tema es que es bien importante que antes de hacer algún tipo de tratamiento, algún tipo de rehabilitación, ya sea operatoria dental, una prótesis, etcétera, todos los dientes que van a ser tocados, se les pudiera hacer una prueba de sensibilidad. Y un material muy sencillo que tenemos a la mano y que debemos de tener siempre en nuestros consultorios será el hielo. El hielo, porque generalmente el paciente nos dice qué tanta sensibilidad tiene la respuesta a los cambios de temperatura. Si no tenemos hielo o si el hielo no nos convence, tenemos los productos como el EndoIce que nos van a establecer muy claramente si el diente es vital o no vital. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, tenemos el EndoIce que nos va a ayudar muchísimo en la parte de establecer la vitalidad o no vitalidad de un diente que va a ser tratado, como sea en operatoria, en rehabilitación o incluso en endodoncia para establecer el diagnóstico. Tenemos también pruebas que nos van a establecer cómo poder establecer si ese diente necesita o no necesita endodoncia. Un caso clínico común que nos sucede hoy en día es un paciente que llega con fístula vestibular, está relacionada con el molar 37 que vemos en la radiografía, le duele al morder al paciente y le duele con lo frío y lo dulce. Eso en ocasiones nos desconcierta, porque nos han dicho muchas veces que cuando duele a la percusión, a la masticación, cuando hay fístula, generalmente estamos ante un caso no vital, un caso necrótico. Sin embargo, este paciente tiene sensibilidad a lo frío. Ese es el diagnóstico diferencial. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? Bueno, lo que vamos a ver va a ser ese diente que tiene una restauración, ese diente que trae una infección, no necesariamente está originada por la pulpa. El problema, como ustedes lo pueden apreciar en esta fotografía que la voy a ampliar con una imagen aquí, vemos que hay una fisura, una fractura del diente. Actualmente las fisuras sí son importantes para que las tengan en cuenta. Y entonces las fisuras nos van a provocar sensibilidad a la masticación, nos pueden provocar infección del ligamento periodontal y nos pueden dar una fístula cuando la pulpa todavía permanece vital. Ese sería un diagnóstico diferencial de los dientes vitales que pudieran en un momento dado presentar algún tipo de inflamación o fístula. ¿Qué pasa con esas fracturas? Posteriormente vamos a ver algo de aislamiento, así, siguiendo los pasos que estábamos previendo anteriormente. El aislamiento, definitivamente, hoy por hoy no hay quien pueda recomendar hacer un tratamiento de endodoncia sin aislar. Si no podemos aislar, es una condición para decir que la endodoncia no es viable. Entonces, no haremos tratamiento de conductos radiculares. Es importantísimo tener un aislamiento adecuado para poder comenzar a hacer un buen tratamiento de endodoncia. Si yo hago un tratamiento de endodoncia sin aislar, tengo una gran posibilidad de contaminación con saliva, con el medio bucal, pero sobre todo, si yo voy a utilizar irrigantes que pudieran irritar a la encía, yo no los voy a poder usar. Entonces, es un fundamental el aislamiento. Aparte del dique de goma, es bien importante seleccionar una buena grapa que nos pueda tener un buen sellado del diente, utilizar un dique de goma en donde ya hay diferentes materiales en el mercado, no solamente de látex, existen ya los diques para personas alérgicas, incluso para dentistas que tienen algún tipo de reacción alérgica. Tenemos también como un coadyuvante el cianocrilato, que simple y sencillamente es la marca comercial de Cola Loca, y el sellador clásico que viene de Bamasa, en donde tenemos una especie de pasta que nos puede ayudar a sellar alrededor del dique y evitar cualquier contaminación con saliva durante nuestro tratamiento. Eso sería en cuanto al aislamiento y el diagnóstico básicamente. ¿Qué podríamos hablar de anestesia? No quisiera yo meterme mucho en la explicación de la anestesia, pero sí les puedo decir que hoy por hoy, dentro de lo que es la anestesia, nosotros tenemos como endodoncistas un gran coadyuvante para evitar el dolor en el paciente que va a ser tratado endodónticamente. Y esta es básicamente la medicaína. La articaína, ya en muchos años ya trabajándose, nos ha demostrado una gran difusión, nos ha ayudado muchísimo a evitar la anestesia intrapulpar, que normalmente la hacíamos en todos los casos en donde interveníamos en la porción periapical. Sin embargo, esta clave de la anestesia, la medicaína y la articaína, nos ha dado la posibilidad, déjenme pasarles una transparencia más, de tener una alta difusión, de penetrar el hueso mandibular y tiene una efectividad en el dentario inferior que va del 56 al 93%.
Se los digo como práctica general, nosotros en la Universidad La Salle estamos utilizando en el posgrado de rutina la articaína y medicaína para anestesiar a nuestros pacientes. Entonces, nos ha dado una gran posibilidad de evitar el dolor causado por el tratamiento endodóntico, que a final de cuentas puede llevar a la frustración del paciente y decir, yo no me vuelvo a hacer un tratamiento de endodoncia porque duele mucho. Creo que eso es clave, establecer esa situación. La articaína ha demostrado esa posibilidad de tener un gran éxito en los tratamientos endodónticos, evitando el dolor durante el tratamiento. Entonces, se ha mencionado también que hay algunas historias de que la anestesia articaína puede provocar dolor, que puede provocar parestesias. Sin embargo, hemos visto que en la medida de lo posible, si nosotros dosificamos la anestesia con lentitud, si la colocamos lentamente, la difusión va a ser mejor y vamos a evitar al máximo las parestesias desagradables que siempre son reversibles. ¿Qué les podría hablar de los sistemas mecánicos para aplicar la anestesia? Yo les podría decir que científicamente hablando no hay diferencia significativa en el éxito del bloqueo. Si bien es cierto que estos aparatos nos ayudan desde el punto de vista mercadotecnia, porque el paciente no ve la jeringa, porque el paciente no ve la aguja hasta cierto punto, la penetración de la aguja se siente exactamente igual que con la jeringa clásica. La diferencia está en que estos equipos, la presión de la dosificación es lenta y constante, por lo tanto no hay dolor en el paciente. Se establece la temperatura ideal. Si tenemos un ambiente frío, nuestros cartuchos están fríos, estos aparatos nos van a ayudar a dosificar a una buena temperatura, más o menos a la temperatura corporal, lo que evita el dolor por el cambio de temperatura, y precisamente como les mencionaba, básicamente porque el paciente no tiene jeringa. ¿Qué podríamos hablar de la trepanación? No sé si vaya muy rápido, pero creo que vamos viendo las cosas tal cual como haciendo un repaso general. En la trepanación es bien importante, evidentemente, la localización de los conductos. Hoy por hoy la localización de los conductos es fundamental para hacer un buen tratamiento de endodoncia. Y como vemos aquí en este ejemplo, si yo hago una perforación pequeña en el diente para ser conservador, no voy a hacer un buen tratamiento de endodoncia. Tenemos que establecer muy claramente qué diente es el que vamos a tratar, qué tamaño tiene esa cámara pulpar, pero principalmente, cuál es la posibilidad de que encontremos 1, 2, 3, 4 o hasta 5 conductos. Recuerden que es fundamental tener un buen acceso. Para eso necesitamos presas de carburo, pero sobre todo, ¿qué estamos haciendo actualmente? Estamos incorporando el ultrasonido a nuestra práctica general para poder establecer una buena entrada del conducto radicular, y entonces, en esa manera vamos a tener una buena idea de qué es lo que está sucediendo desde el punto de vista de trepanación y poder abordar adecuadamente nuestros conductos radiculares sin problemas en donde no localizamos a los mismos. Evidentemente también estamos usando la magnificación, en lo que voy a hablar un poquito más adelante al respecto, acerca de cómo abordar o cómo poder evitar perforaciones durante la búsqueda del MB2 o del clásico cuarto conducto o del conducto medio mesial, etcétera. Usamos primero una fresa de carburo para llegar a la cámara pulpar. Posteriormente es recomendable, una vez que ya tenemos nuestro acceso, empezar a barrer el piso de la cámara pulpar con ultrasonido. Tenemos puntas especiales del ultrasonido, en este caso yo les recomiendo los de bola, puede ser una bola de diamante pequeña, una bola de diamante media, en donde empezamos a limpiar con el ultrasonido y tenemos esa posibilidad de localizar conductos extras como podemos ver en esta imagen. En esta imagen vemos el conducto principal, el MB1, y posteriormente tenemos a un lado de él, tenemos el conducto accesorio que lo vamos a ver en esta imagen, en donde vemos la entrada del conducto radicular, vemos el cuarto conducto, vemos cómo está cercano al MB1, y entonces podemos entrar. Por eso les decía, es clave las dos letras, las dos imágenes que yo les presento aquí, que usar una magnificación es importante y barrer con el ultrasonido para localizar esos conductos extras. Y entonces vamos viendo poco a poco con la limpieza del hipoclorito de sodio cómo podemos establecer ese MB2 y al final ahí lo tenemos. Entonces, sí es bien importante en la trepanación utilizar estos argumentos. No es menester exclusivamente utilizar fresas. Es necesario, una vez que tenemos la trepanación, lavar con hipoclorito de sodio, utilizar el ultrasonido para eliminar todas las interferencias que nos pudieran crear alguna barrera que nos impida localizar dónde está esa situación del conducto extra.
y vemos ya la terminación de este tratamiento, en donde tuvimos una buena entrada a los dos conductos extras que tenemos para poderlo hacer como debe de ser en la presentación, en la trepanación. El ultrasonido, como les comentaba, no solamente sirve para ayudarnos en el barrido y la localización de los conductos radiculares. Tiene múltiples usos el ultrasonido dentro de lo que viene siendo nuestra práctica endodóntica. Si quieren hacer una buena endodoncia, es fundamental que tengan un ultrasonido para endodoncia. Tenemos varias situaciones en donde nos ayuda, como lo pueden ustedes ver. En el acceso, como les comentaba, que va a eliminar la dentina y cálculos pulpares, nos va a retirar postes, principalmente de metal. En la irrigación nos activa el líquido removiendo detritos, que lo vamos a ver más adelante. En la instrumentación vamos a retirar instrumentos separados. En los retratamientos nos va a retirar la gutapercha. En la obturación la condensación vertical. Y no se diga en la microcirugía apical. Hoy por hoy no se entiende una microcirugía apical en donde no hagamos una retropreparación adecuada. Para esto es fundamental utilizar el ultrasonido. ¿Qué podemos hablar de irrigación? Siguiendo con lo que habíamos visto en el principio. Dentro de la irrigación, recuerden que tenemos una gran cantidad de materiales que nos ayudaban a irrigar. ¿Qué usábamos ayer? Utilizábamos suero, utilizábamos agua oxigenada, utilizábamos Amosan, muchos productos que realmente no nos ayudaban a establecer realmente una buena limpieza y una buena eliminación de los detritos que estaban en el conducto radicular. Hoy por hoy entendemos gran cantidad de materiales. Tenemos el Biopur, que es el MTAD producido por el doctor Toravinellat, en donde el Biopur no es más que una mezcla, como se dicen las letras, las siglas, mezcla de tetraciclina con ácidos y detergentes. Es un producto que ha demostrado ser un buen irrigante, sin embargo, no es mejor que el hipoclorito de sodio para remover detritus, para remover material orgánico e inorgánico. Es bien importante que sepamos esa situación. Sigue siendo, insisto, el hipoclorito de sodio mejor que el MTAD y evidentemente pues más económico, porque de esa manera podemos nosotros limpiar adecuadamente. También tenemos la clorhexidina. La clorhexidina, como todos ustedes saben, se introdujo hace algunos años y se mencionaba que era muy bueno dentro de la endodoncia porque eliminaba el Streptococcus fecalis. Es una bacteria, un microorganismo que generalmente no le elimina el hipoclorito de sodio. Sin embargo, las propiedades de la clorhexidina no son tan efectivas como el hipoclorito de sodio porque no barre detritus, porque no elimina material orgánico, porque no elimina material inorgánico. Si bien es cierto que es un buen antiséptico, no es mejor, insisto, que el cloro. Vuelve a ser el cloro o el hipoclorito de sodio un buen material. Y tenemos también el R-Repta o los ácidos quelantes. Yo les recomendaría que los ácidos quelantes no los tengamos como una opción para irrigar. Los quelantes los utilizamos exclusivamente para promover o facilitar una buena obturación. Yo les podría decir que normalmente en mi práctica diaria lo que hago es irrigar siempre con hipoclorito de sodio, y el cual puede ser rebajado al 2% para evitar complicaciones periapicales. Recuerden que la acción del hipoclorito de sodio al 2% es exactamente igual que al 6% o 5.25%. La única diferencia que es bien importante tenerla en cuenta es el tiempo en el que actúa. Si yo utilizo hipoclorito de sodio al 5.25%, lo único que estoy haciendo es que la acción del mismo como bactericida y la acción del mismo para eliminar material orgánico e inorgánico se logra más o menos en 1 o 2 minutos. Sin embargo, si yo lo utilizo en una concentración del 2%, diluido con suero, me va a tener las mismas propiedades, simple y sencillamente que va a tardar más en hacer efecto, más o menos alrededor de 10 a 12 minutos. Pero recuerden que un tratamiento de endodoncia no lo hacemos en 2 minutos. Con 10 minutos es más que suficiente para que nuestro hipoclorito de sodio esté actuando adecuadamente y de esa manera logramos las bondades, sacarle todas las bondades al hipoclorito de sodio. Entonces, lavamos con hipoclorito de sodio y al final de nuestro tratamiento secamos y colocamos EDTA, el ácido etileno tetracético, ¿para qué? Simple y sencillamente para hacer una especie de grabado, por decirlo de alguna manera, de la dentina o del conducto dentinario que quede permeable para que nos permita entonces una unión adecuada entre lo que viene siendo el cemento sellador y la gutapercha y evidentemente la dentina.
Entonces, es importante que tengamos en cuenta que de estos materiales que estamos viendo en la pantalla, lo que sigue sirviendo y que sigue siendo hoy por hoy el mejor irrigante de conductos radiculares es precisamente el hipoclorito de sodio. Lo que queremos precisamente es, vean esta cavidad, es un ejemplo. Fíjense en un retratamiento cómo tenemos este molar totalmente contaminado, tenemos esta situación de contaminación. Lo que hacemos es aislar, establecer, vamos a empezar a hacer nuestro retratamiento, empezamos a lavar con hipoclorito de sodio y vamos a lograr esta limpieza. Todo eso que estamos eliminando de contaminación de la cavidad, también lo logramos hacer en los conductos radiculares. Sin embargo, es bien importante que ustedes tengan en cuenta que esto solamente lo hace el hipoclorito de sodio. Vemos cómo vamos limpiando, seguimos activando nuestro hipoclorito con ultrasonido y vean, antes de entrar a los conductos radiculares de un diente que va a ser restaurado y retratado endodónticamente, entonces tenemos una limpieza adecuada, simple y sencillamente con el hipoclorito de sodio. Y lo que podremos lograr, evidentemente, entonces, será, si vemos la imagen del lado izquierdo, entonces tenemos una imagen, una dentina que está contaminada. Sin embargo, aquí tenemos una dentina totalmente limpia. Estoy tratando de localizar el señalador para más o menos establecerlo. Yo les decía, esto es lo que podemos lograr en cuanto a la irrigación. Perdón. Mauricio, te interrumpo. Al lado de la T y entre la flechita azul hay un triángulo negro hacia abajo. Ahí le aprietas y se aparece el puntero. Al lado de la T, donde está archivo, a la izquierda, arriba a la izquierda. Está arriba a la izquierda, a un lado de la la flecha T. azul. Exacto. Sí. Le aprietas a la flechita negra. Perfecto. Listo, Gracias. Les decía, esta dentina es la que estamos viendo normalmente como la trabajamos, sin la utilización. Al final podemos estar utilizando hipoclorito de sodio. Esta imagen es exclusivamente del microscopio electrónico de barrido una vez que al final de nuestro tratamiento limpiamos o barremos con el ácido etilendiamino tetracético, que es el ETA o RETA o RC-PREP, el que ustedes quieran usar, es suficiente para lograr que esta dentina quede adecuadamente condicionada para poder hacer una buena limpieza y una buena interfaz, insisto, entre lo que es el cemento sellador, la gutapercha y la dentina. Bien, en longitud de trabajo, ¿qué tenemos para longitud de trabajo? Bien, pues en longitud de trabajo, como la llamamos conductometría, conometría, cabometría, etcétera, como ustedes la quieran llamar, es fundamental ya no depender de la radiografía. Recuerden que antes dependíamos al 100% de la radiografía. Sin embargo, si yo les enseño esta radiografía, yo les podría preguntar, ¿dónde está el límite ideal? ¿Dónde está ese ligamento periodontal? Generalmente la radiografía nos da una longitud de trabajo, nos la daba simple y sencillamente de apreciación y no de exactitud. Hoy por hoy tenemos, yo les enseño este diente extraído, fíjense cómo hay una gran diversidad en lo que podría ser una toma ortorradial y lo que es una mesiodistal en el mismo diente. Fíjense cómo la radiografía nos da totalmente imágenes diferentes. Si hablamos del conducto palatino, que es este conducto palatino, quizá en esta imagen yo diría que mi longitud de trabajo es ideal. Pero si la veo la misma toma sin modificación en una vista ortorradial, yo diría que este conducto está corto y tendría que agregar 1 milímetro más de longitud, con la posibilidad de violar la constricción apical y no hacer un buen tratamiento de endodoncia. Aparte de que eso provocaría dolor en los pacientes porque estamos lesionando un área que no debemos de trabajar. Es bien importante entonces saber dónde está el límite, dónde está esa constricción, dónde está ese CDC. Si yo tengo este molar con una hipercementosis, no voy a saber realmente dónde está mi longitud ideal. Sin embargo, si yo trabajo el conducto radicular adecuadamente, puedo establecer que esta es la longitud ideal porque lo chequé con mi localizador apical y que no dependo de que la imagen radiográfica me diga que probablemente estoy corto. Recuerden, esto es una hipercementosis, no es conducto radicular, no existe conducto, no existe pulpa en ese espacio, no existe tejido necrótico en ese espacio. Tenemos una reacción periapical. Sin embargo, mi longitud me la establece el localizador apical y por eso puedo confiar en él cada vez más. Entonces, los localizadores electrónicos apicales de tercera generación son 100% efectivos. Tenemos que confiar en ellos porque todos los estudios nos lo dicen de esa manera. Cada vez es más fácil establecer con estos aparatos
hasta dónde debo de trabajar, cuál es el límite ideal. Y entonces, ¿cómo trabajan? Bueno, es muy sencillo la explicación. Aquí tenemos una imagen en donde normalmente sabemos que la constricción apical está establecida por el conducto interno, que viene siendo la pared dentinaria, donde comienza el cemento, que en ocasiones es totalmente irregular, como se puede ver en esta imagen, y lo que vendría siendo el conducto cementario, en donde encontramos ligamento periodontal. Entonces, los aparatos lo que hacen es establecer no el ápice radiográfico, que es lo que hacemos en una imagen radiográfica, establecer una longitud de ápice radiográfico. Si yo tomo una radiografía en esta dirección, va a aparecer que mi lima está exactamente a donde yo quiero trabajar. Hay quien dice, en los casos necróticos hay que trabajar al límite radiográfico. Eso es un error. El límite radiográfico, desde el punto de vista imagenología, siempre va a establecer que un diente, una lima, que aparece exacta en el ápice radiográfico, como se puede ver en esta imagen, es que está fuera de esa constricción apical. Recuerden que la constricción apical siempre está dentro del foramen apical, está internamente del diente, no es el foramen apical, que es la parte externa de la raíz. Y entonces, los aparatos electrónicos apicales lo que hacen es leernos, establecernos dónde cambia la impedancia, que es la resistencia interna del conducto radicular, y dónde esta resistencia se une al ligamento periodontal, donde el ligamento periodontal se invagina dentro del foramen apical para establecer la constricción del cemento, la dentina y conducto, que es exactamente donde se los estoy señalando. Entonces, los aparatos nos dicen cuando el equipo o cuando la lima, nuestra lima, está exactamente tocando la constricción CDC y cuando estamos más allá de y cuando todavía nos falta llegar a ese punto. Ahora, un tip que les recomiendo, cuando el aparato electrónico, como son aparatos electrónicos, les pita o les señala que están a 1 milímetro de la constricción apical, les sugiero no hacerle mucho caso y seguir avanzando. La clave del éxito de la utilización de los localizadores electrónicos apicales es patentizar esa unión de la constricción apical, esa unión del conducto dentinario hacia el conducto cementario. ¿A qué me refiero? Tratar siempre de llegar a lo tocar con nuestro instrumento y que el localizador nos indique que estamos fuera de, que estamos más allá de la constricción apical, para entonces sí retraernos 1 milímetro y trabajar a 1 milímetro de donde nos está diciendo que estamos tocando el límite de lo que viene siendo el conducto cementario por fuera del diente. Eso es bien importante tenerlo en cuenta cuando empiecen a utilizar ustedes sus localizadores electrónicos apicales. ¿Cuáles son los más recomendables? Existen muchos en el mercado. Yo les podría hablar específicamente del IPEX, del Edual y del Root ZX. Han demostrado ser aparatos muy confiables para establecer una buena longitud de trabajo. Sin embargo, no quiere decir que sean los únicos. Son recomendaciones específicas de algunos de ellos. Bien, continuando con los temas de la endodoncia, pasaríamos entonces, después de la longitud de trabajo, a la instrumentación. ¿Qué pasa con la instrumentación? Bien, hoy por hoy no se acepta una instrumentación exclusivamente con limas manuales. Si bien es cierto que en el mercado existen limas manuales de níquel titanio, aun y cuando las limas son de níquel titanio y tienen la flexibilidad adecuada, las limas manuales, precisamente porque son accionadas con nuestra mano, pueden provocar que estemos desgastando de más una parte del conducto y de menos otra parte. Entonces, la recomendación básica es introducir cada vez más en su práctica diaria la instrumentación mecánica rotatoria. Ya no es conveniente conformar los conductos con limas de acero inoxidable como lo hacíamos anteriormente y como podemos ver en esta imagen. ¿Qué es lo que sucede? Que la introducción del níquel titanio ha revolucionado totalmente la instrumentación manual, la instrumentación y preparación y conformación del conducto radicular. La comparación clásica es esta. ¿Qué pasaba con la instrumentación manual? La instrumentación manual es lenta, es difícil y es fatigante. Fatiga al operador, es complicado lograr llegar a todas las afractuosidades del conducto radicular y por supuesto es más lenta. La clave, entonces les decía, si yo tengo limas manuales nuevas y estoy acostumbrado a limar con fuerza, lo que puede ocasionar es que lo que podría ser un tratamiento convencional me pueda llevar a una situación totalmente desagradable desde el punto de vista apical. Me voy a desviar, no voy a lograr tener una buena trayectoria de mis conductos radiculares. Por lo tanto, ahora la clave para la instrumentación es una técnica mecánica rotatoria.
Las técnicas mecánicas rotatorias evidentemente van a depender de motores especializados para hacer el trabajo mecánico de la instrumentación, ya no con nuestras manos, ya no con nuestros dedos específicamente esa presión. Ahora estas son manejadas con motores rotatorios. Pero ¿cuál es la mejor alternativa? Me podrían preguntar. Yo les podría decir con honestidad que estamos utilizando una gran cantidad de técnicas, hemos probado muchas de ellas, y la verdad, todas siguen el mismo objetivo, todas son buenas, siempre y cuando tengamos un buen entrenamiento. Aquí les pongo algunos ejemplos de ellas. Al final pongo el HyFlex, que ha estado demostrando ser un instrumento nuevo, que tiene una gran flexibilidad, y que nuestros alumnos en el posgrado de endodoncia lo están utilizando adecuadamente con grandes resultados. Están minimizando las indeseables fracturas, que es la desventaja que tienen todos estos instrumentos mecánicos rotatorios. Yo les podría decir básicamente qué uso yo en mi práctica diaria. Yo normalmente estoy trabajando exclusivamente con Lightspeed LTX, aunque ahorita en el mercado ha desaparecido del mercado por haberse vendido este producto, y entonces no está disponible en México, lo que es un gran problema. Sin embargo, yo lo sigo usando porque lo empecé a usar desde 1994, pero he incorporado algunas otras técnicas para facilitar mi instrumentación. ¿Qué estoy usando ahora que no tengo el LCX a la mano? Estoy utilizando el HyFlex. Como les decía, ha sido un instrumento que está revolucionando la instrumentación. Me limpia muy bien mis conductos, no tengo problemas de llegar a fractuosidades, a conductos delgados, los puedo instrumentar adecuadamente, limpiar y desinfectar adecuadamente también, y por lo tanto estoy haciendo trabajo con este tipo de combinación de técnicas mecánicas rotatorias, lo que me permite lograr una efectividad muy alta en la localización de mis conductos, una buena instrumentación, una buena patentización. Ustedes pueden ver estos tratamientos. Este tratamiento en especial está combinado. Usé tres instrumentos. Aquí pueden ustedes ver la imagen, las gates. Sigo utilizando presas gates para el acceso, porque la clave es tener un buen acceso a los conductos radiculares. Utilizo mis gates en el tercio cervical y tercio medio cuando me lo permite. Posteriormente, trabajé el HyFlex hasta la longitud de trabajo en los 4 conductos de este primer molar, y al final, para lograr una buena obturación, un buen diámetro de obturación que me permita introducir puntas de gutapercha 50, 60 en estos conductos, utilicé el Lightspeed. De esa manera logré una buena instrumentación. Sin embargo, les puedo repetir, si ustedes van a utilizar una técnica mecánica rotatoria, lo que les recomiendo es que practiquen con ella, que no se frustren. Lo peor que sucede es que empiezo a utilizar una técnica, llámese K3, la empiezo a utilizar, se me rompe un instrumento, me dificulta la entrada del conducto, y entonces lo que hago es abandonarla y utilizar otra. Me compro el EndoSequence, me compro la HyFlex, me compro la Speed, pero me vuelvo a fracasar con alguna y digo, a lo mejor estoy cayendo en un error. No. Yo les puedo decir que todas tienen el mismo objetivo, todas tienen el mismo principio, y es como utilizar limas K, limas Flex, limas Headstrong. Cada quien se acomoda con la que puede. La mejor técnica es la que ustedes dominen, siempre y cuando tengan entrenamiento con este tipo de instrumentación mecánica rotatoria. El radiovisiógrafo es otro armamento que nos ha ayudado muchísimo en nuestra práctica diaria, porque entonces tenemos una imagen inmediata, tenemos una alta resolución, tenemos muchas maneras de jugar con ellos, hacer zooms, ver si tenemos una o dos raíces, podemos hacer contrastes, cambiar todas esas imágenes, podemos jugar con ellas, podemos medir incluso tentativamente para no equivocarnos cuánto puede medir ese diente que voy a intervenir. Entonces, el radiovisiógrafo también es un armamentario que hoy por hoy nos ha podido ayudar a manipular y a hacer mejores nuestros tratamientos endodónticos. ¿Qué podemos hablar del MTA? Bueno, el MTA también es un producto que nos ha ayudado muchísimo para poder establecer un buen sellado de nuestros conductos radiculares cuando están abiertos, cuando tenemos ápices inmaduros. Ya no tenemos que esperar en apicoformaciones de 6 a 18 meses para que se forme ese tope apical. Ahora lo podemos hacer con el MTA. Ahora podemos utilizar el MTA para facilitar nuestro trabajo. Y también podemos utilizar, y de hecho debemos utilizar el MTA para la obturación a retro. Anteriormente utilizábamos amalgama, posteriormente el SuperEva, etcétera, etcétera. Muchos materiales que no nos daban el éxito que nos da el MTA. Sería muy largo hablar del MTA, pero sí es importante que lo tengamos dentro de nuestra práctica diaria de endodoncia para poder solucionar aquellas
accidentes de perforaciones, desviaciones o incluso, como yo les mencionaba, apicoformaciones. Incluso se está utilizando mucho para la revascularización, sellar coronariamente, etcétera, etcétera. Pero en lo que más lo usamos es precisamente en la microcirugía endodóntica. Y la microcirugía endodóntica, pues hoy por hoy, un buen endodoncista debe de pensar, de implementar ya un microscopio en su práctica privada. Acuérdense que la endodoncia la hemos hecho siempre romántica, conductos que no se ven, trabajábamos a ciegas, trabajábamos con el tacto. Sin embargo, ahora tenemos la posibilidad de trabajar y ver dónde estamos trabajando y cómo estamos trabajando. Les he dicho algunas de las bondades del microscopio, pero básicamente estábamos hablando de muchas alternativas, incluso en microcirugía apical, en acceso, en preparación, en eliminación de instrumentos fracturados, en localización de conductos, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hablar de retratamientos? Bueno, evidentemente, si yo no tuviera un microscopio, no podríamos hacer un buen retratamiento. Les paso este caso muy interesante de nuestro amigo el doctor Rubén Rosas Aguilar, que me facilitó, en donde vemos un caso, en donde este lateral estaba fracasando, una endodoncia corta, una endodoncia cortita, una lesión bastante grande, y entonces a este paciente le recomendaron eliminar, quitar ese lateral, porque ya tenía un poste de fibra de vidrio, y poner un implante. Sin embargo, fue con Rubén y decidió hacerle un retratamiento. Comenzó el retratamiento. Sin embargo, este retratamiento se comenzó y, ups, ¿qué pasó? Se quita el poste y la desviación aquí está. Primero fue un lado, aquí está la lima, una pequeña perforación. ¿Y ahora qué hago? Voy a buscar por otro lado otra perforación. Desgraciadamente, esto estaba muy duro, no se podía ver, se estaba tratando de llegar a la zona ideal, sin embargo hubo dos perforaciones. Entonces, utilizamos el microscopio. Se empezó a utilizar el microscopio, utilizó su microscopio, empezó a utilizarlo y vemos aquí la diferencia. Con el microscopio, aunque la foto no es buena, es muy antigua, del inicio del microscopio en la práctica privada. Fíjense cómo la gutapercha o el conducto principal estaba en este punto y teníamos una perforación de una lima aquí y una perforación de otra lima acá. Estamos dentro del conducto. Esto no es la cámara pulpar, es la mitad del conducto radicular donde veíamos estas perforaciones. Lo que estamos viendo es este piso. Fíjense bien cómo podemos ver hasta el fondo. Podemos, insisto, ver la gutapercha y las dos perforaciones. Entonces, de esa manera pudimos localizar esas dos perforaciones. Se selló completamente esas dos perforaciones con el MTA, en este caso el MTA blanco. Se colocó adecuadamente ahí, se dejó que endureciera y en la siguiente cita se pudo ver esta radiografía. Se pudo quitar toda la gutapercha porque la teníamos por un lado, no tuvimos problemas para eliminarla con el microscopio porque se veía rosita la gutapercha. Acá, como la pueden apreciar, aquí están los sellados con MTA y acá tenemos la gutapercha más hacia el lingual. Esto viene siendo el borde incisal. Aquí tenemos la gutapercha, el conducto muy desviado hacia palatino, pero se pudo acceder fácilmente una vez que tuvimos sellado esas perforaciones. Se obtuvo el acceso, lo obtuvo el doctor Rubén, limpió muy bien y la terminación del caso fue esta. Por lo tanto, evitamos en este paciente hacer una extracción cuando tenemos todo el armamentario, todas las posibilidades para hacer un buen tratamiento de conducto radicular. En la obturación, ¿qué tenemos de obturación? Seguimos utilizando técnicas de condensación lateral, sigue siendo una buena instrumentación y una buena obturación. Condensación lateral, sí. Podemos seguir utilizando gutapercha como punta principal y ahora introducimos la termoplastificada, aunque hay que hacer hincapié en que la obturación termoplastificada no es total del conducto radicular. Recuerden que esto nos facilita, nos ayuda a hacer un buen tratamiento más rápido y más efectivo. Sin embargo, seguimos haciendo una técnica combinada. ¿Qué hacemos nosotros una vez que tenemos nuestro conducto limpio, ideal para una buena obturación? Hacemos el ajuste del cono principal a una buena longitud, tomamos nuestra radiografía, y una vez que estamos a una buena longitud de la obturación, colocamos cemento en el conducto radicular, llevamos nuestra punta principal de gutapercha, la cortamos con nuestro Touchal Heat, la calentamos y condensamos la porción apical hasta aquí aproximadamente,
y después podemos utilizar nuestra pistola de inyección de gutapercha caliente para lograr una buena condensación que nos permite llegar a aquellas atractosidades del conducto radicular en donde no lo hicimos o normalmente no lo podemos hacer con nuestra condensación lateral. Entonces les decía, es una combinación de ambas técnicas, pero ahora la hacemos de esa manera para poder lograr una buena obturación. Aquí tenemos un caso clínico en donde se hace la obturación, se hace la presión y como se mencionaba, como se veía en la figura anterior, podemos lograr que nuestro cemento permite y permee a zonas donde normalmente hubiera sido imposible instrumentar. Eso es lo que estamos logrando con esta condensación de gutapercha caliente, facilitar una buena obturación. Y por último, evidentemente, la microcirugía. No se llama ya apicectomía, o tratamos de evitar que se llame apicectomía, porque como su término lo dice, apicectomía es cortar el ápice, pero el éxito de la microcirugía endodóntica no es solamente cortar el ápice. El éxito de la microcirugía endodóntica es cortar ese tejido apical que generalmente está lleno de bacterias y que permite que la lesión persista o provoque algún tipo de sintomatología o lesiones, etcétera. Lo que hacemos ahora es primero la apicectomía y posteriormente la revisión de la porción apical para poder hacer una buena retroobturación. Y aquí podemos ver en esta imagen cómo un tratamiento inicialmente no había sido cortado adecuadamente. Hay que cortar bien el ápice, hay que hacer una buena retropreparación para poder sellar el conducto radicular. Por eso se llama microcirugía endodóntica, porque lo que hacemos ahora es entrar y abordar a través del ápice para poder colocar el material ideal dentro del conducto radicular apical y sellar y eliminar o no permitir que las bacterias nos lleven al traste. Siempre utilizamos azul de metileno, podemos ver una imagen, una foto directa y podemos ver aquí con el microscopio podemos observar una fractura. Eso también nos da muchas veces fracaso endodóntico. Tenemos que detectar estos problemas, pero solamente con la utilización de los microscopios. Y aquí vemos múltiples fotos de fracasos de las microcirugías. Estas imágenes son de libro. Fíjense cómo esta cirugía fracasó porque tenía una fractura. Esta apicectomía fracasó porque todo esto negro que vemos alrededor de la gutapercha son bacterias. Si yo no limpio esas bacterias, por muy buena cirugía que haga, por muy buen corte apical que haga, esto va a fracasar. Fíjense, aquí también tenemos aquí alrededor, tenemos bacterias, hay que limpiar. Pero la clave del éxito de la microcirugía endodóntica es localizar el conducto principal. Fíjense una instrumentación manual lo que provocó. Que este conducto, que este diente, que tenía originalmente su pulpa en esta parte, la gutapercha estaba por acá y la gutapercha está por acá. ¿Por qué fracasó el tratamiento? Desviaciones del conducto radicular por instrumentación manual en un diente curvo, en una raíz curva. Fíjense cómo aquí, esta raíz es una raíz mesiobucal de un primer molar superior. Fíjense cómo se comunicaba el conducto principal con el MB2, este istmo. Entonces lo que hay que hacer aquí es retropreparar esta zona y sellar esta zona con MTA. Aquí tenemos otra fractura. Les decía algunos ejemplos, pero la clave del éxito es precisamente localizar nuestros conductos apicalmente, localizar los istmos, como se puede ver en esta imagen fotográfica, y limpiar estos istmos. Si yo no limpio estos istmos, si yo no trabajo esta porción apical, si no hago una operatoria dental perirradicular, no voy a poder hacer una buena obturación y un buen sellado en esa zona. Entonces es bien importante establecer estos estudios del Dr. King desde 1997, fíjense, cómo el éxito sin microscopio de la microcirugía endodóntica era del 73.2 y con microscopio se eleva hasta el 93% de éxito. Es bien importante esta situación. Por lo tanto, el especialista se dedica cada vez más a retratamientos, porque el tratamiento convencional, pues esto no podemos decir que está dando éxito, aun y cuando no haya sintomatología, esto está fracasando definitivamente. Hay que hacer buenos retratamientos para poder hacer buena restauración. Esto es lo que estamos haciendo cada vez más. Entonces, esto nos da hoy por hoy el 97% de éxito en la endodoncia, de acuerdo a este estudio muy interesante en donde participan nuestros buenos amigos, el doctor Jorge Vera Rosas, Kenneth Cerota, Freddy Barnett, Castellucci, etcétera, en donde es bien importante que tengamos esto en cuenta porque se está volviendo un estudio clásico del éxito de la endodoncia.
Conclusiones de nuestra plática para dar tiempo a las preguntas y a las respuestas. Entonces vamos a ver rápidamente las conclusiones. Entonces, en el paso 1 y 2, diagnóstico y aislamiento, utilizar las herramientas mencionadas, utilizar EndoEye, utilizar los coadyuvantes del aislamiento. En la anestesia, introducir la articaína, utilizar articaína que nos beneficia muchísimo la buena difusión y el buen bloqueo. En la preparación y localización de conductos radiculares, utilizar el ultrasonido no solamente en nuestras piezas de alta velocidad, barrer con ultrasonido el piso de la cámara pulpar y utilizar el microscopio para ver los conductos radiculares. En longitud de trabajo, utilizar los localizadores electrónicos apicales de tercera generación, ya no depender exclusivamente de la radiografía. Hay que utilizar este tipo de aparatos. En la preparación o instrumentación del conducto radicular, fundamental el sistema mecánico rotatorio de níquel titanio y una técnica, un instrumento que les facilite y que se entreguen ustedes adecuadamente para hacer una buena instrumentación del conducto radicular. En la irrigación, seguir utilizando el hipoclorito de sodio y utilizar el ultrasonido para activar este hipoclorito de sodio al final. El hipoclorito de sodio es muy bueno, pero por sí solo quizá no llegue y no penetre a fastosidades del sistema de conductos radiculares. Utilicemos el ultrasonido para difundir este hipoclorito de sodio a las partes donde nuestros instrumentos no llegan. En la obturación, empezar a pensar en utilizar la termoplastificación o la obturación termoplastificada combinada con la lateral para hacer una buena obturación del conducto radicular. Y en la microcirugía apical, indispensable utilizar microscopio, indispensable utilizar ultrasonido y sellar con MTA. Esas serían las conclusiones generales de los 10 puntos de endodoncia. Espero no dejarles muchas dudas, no haberme ido demasiado rápido, y pues ahora sí, estoy con ustedes para preguntas y respuestas con todo gusto. Bienvenidas y bienvenidos a las conferencias grabadas de la semana ADN. La Asociación Dental Mexicana, en conjunto con Inteligencia Dental, están llevando hasta la comodidad de tu computadora este ciclo de conferencias para llevar la educación continua y mantenerte actualizado. Te invitamos a que disfrutes de esta conferencia y nos acompañes en futuros eventos de manera presencial y también virtual que están por venir. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos.